¿Por qué muchos mexicanos pierden el español? Un niño de 8 años entiende perfectamente a su abuela. Ella le pregunta si quiere comer. Él le contesta en inglés. Ella repite en español. Él vuelve en inglés. No es que no sepa las palabras, las sabe. Pero responderlas ya le cuesta más que simplemente decir lo mismo en inglés. Y en ese segundo que tarda en pensarlo ya salió el inglés. Ese momento parece una cosa pequeña, pero ese momento, repetido miles de veces durante años, es exactamente como empieza. El español no se pierde de golpe, se va en capas. Primero entiendes todo, pero respondes en inglés. Después el español queda solo para ciertas cosas. Pedir comida, recibir regaños, contestar cuando la abuela llama. Después, incluso eso se vuelve más difícil. Y un día esa persona ya es adulta, está en una llamada con su abuela, quiere contarle algo importante de su vida y las palabras no salen. El idioma sigue ahí. Pero ya no obedece. Esto ocurre sobre todo en Estados Unidos, entre familias mexicanas cuyos hijos y nietos crecen en inglés. La escuela en inglés. Los amigos en inglés. Las redes, la música, el trabajo, todo en inglés. El español queda para la casa. Y lo que usas solo en casa se debilita, aunque nadie quiera que pase. Y lo que me parece importante decir antes de seguir es esto. Para mucha gente, esto no fue una decisión. Fue el resultado de décadas de presión que empezó mucho antes de que ellos nacieran. Durante buena parte del siglo XX, en escuelas del suroeste de Estados Unidos, muchos niños mexicanos y mexicoamericanos fueron castigados por hablar español. En la Blackwell School de Marfa, Texas, los alumnos tenían prohibido usarlo. Se documentó que en algún momento los estudiantes tuvieron que escribir palabras en español y enterrarlas. Literalmente, enterrarlas. El mensaje no podía ser más claro. Ese idioma no tiene lugar aquí, y muchas familias lo creyeron. Empezaron a hablar menos español en casa porque querían proteger a sus hijos, menos discriminación, menos razones para sentirse fuera de lugar. No fue abandono, fue una decisión que tomaron creyendo que era lo mejor. Lo que nadie les dijo es que no era verdad que el español confundía a los niños o los frenaba. La American Speech Language Hearing Association, que agrupa a los especialistas en habla y lenguaje de Estados Unidos, lo dice claramente. Crecer con más de un idioma no confunde a los niños ni causa problemas del habla. El español no era el problema era lo que esa sociedad les hacía sentir por hablarlo. Así que pasó algo bastante cruel. Una generación escondió el español para que sus hijos sufrieran menos. Y esos hijos, décadas después, sienten culpa por no hablarlo bien. Nadie lo planeó así. Pero ahí está. Los números lo muestran muy bien. Pew Research Center publicó en 2023 que 3 de cada 4 adultos latinos en Estados Unidos pueden mantener una conversación en español. Suena bien. Pero entre la tercera generación, los nietos de los que migraron, esa cifra cae a 1 de cada 3. Los otros 2 ya no pueden. Esos datos son de latinos en general, no solo de mexicanos. Pero los mexicanos y mexicoamericanos son más de la mitad de toda la población latina en Estados Unidos. Este patrón los toca directamente. Y si lo piensas en términos de generaciones, el patrón es bastante claro. La primera generación, los que migraron, piensan en español, sueñan en español, procesan las emociones en español. Aprenden inglés por necesidad, pero el español sigue siendo el idioma de adentro. La segunda generación, sus hijos ya son bilingües, pero el inglés empieza a ganar. Pueden hablar con sus padres, entienden a la abuela. Pero el inglés sale más rápido, más cómodo, más automático. La tercera generación muchas veces ya solo tiene fragmentos, palabras de comida, canciones, el apodo que te ponía tu abuelo, frases que se usan en casa sin que nadie recuerde bien de dónde vienen. No es una regla universal. Hay familias que rompen ese patrón, pero es lo que pasa con mucha frecuencia. Ahora, algo que tampoco se cuenta bien. El español no siempre desaparece del todo. En muchas casas sobrevive mezclado con inglés. El Spanglish. Y el mismo estudio de Pew dice que una mayoría de latinos lo usa al menos algunas veces. Y aquí hay algo que me parece que se dice muy poco. El Spanglish no es hablar mal. No es un fracaso. Es la forma que tiene el idioma de sobrevivir en un lugar donde compite con otro más fuerte. A veces algo suena mejor en inglés, a veces mejor en español. Y sale la mezcla porque la mezcla es la que describe mejor la vida real de esa persona. Ridiculizar eso es ridiculizar a millones de personas que viven entre dos idiomas todos los días y hacen lo que pueden con los dos. Pero volvamos a la vergüenza, porque hay que hablar de la vergüenza.
El estudio de Pew también encontró que más de la mitad de los latinos que hablan poco o nada de español dijeron que otra persona latina los hizo sentir mal por eso. No un estadounidense, alguien de su propia comunidad. Un comentario, una mirada, «pero ¿cómo no sabes español si eres mexicano?». Y eso funciona como trampa. Cuanta más vergüenza sientes, menos practicas. Cuanto menos practicas, peor te sale. Cuanto peor te sale, más vergüenza. El ciclo se cierra solo. Y el idioma se sigue yendo no porque la persona no quiera recuperarlo, sino porque el miedo a equivocarse pesa más que las ganas de intentarlo. Piénsalo. De niños los presionaron para no sonar demasiado mexicanos. De adultos los juzgan por no hablar suficiente español. Hay personas que llevan décadas atrapadas exactamente entre esas dos exigencias, sin poder ganar en ninguna de las dos. ¿Y cuándo el idioma sí sobrevive? Sobrevive cuando tiene uso real todos los días, cuando hay abuelos cerca que solo hablan español y no hay otra opción. Cuando se pasan temporadas en México, cuando en la mesa familiar el español se insiste aunque los niños contesten en inglés. Cuando los mensajes con los tíos llegan en español. Cuando hay conversaciones reales, no solo palabras sueltas. El idioma no se mantiene porque alguien lo declare importante. Se mantiene porque se usa. Porque sigue siendo necesario para conectar con personas que importan. Esa es la diferencia entre las familias donde sobrevive y las familias donde no. Y cuando ya se perdió mucho, se puede recuperar. Hay personas adultas que empiezan desde casi cero, con errores, con acento en su propio idioma, con dudas. Y lo que dicen casi todas no es que aprendieron un idioma nuevo, es que por fin pudieron hablar de verdad con alguien de su familia, que pudieron hacer preguntas que llevaban años sin poder hacer, que pudieron decir cosas que en inglés no salían igual. Equivocarte en español delante de desconocidos puede dar pena, pero equivocarte delante de tu propia familia duele diferente, porque sientes que ese idioma se suponía que también era tuyo, que debería salir, que no deberías tener que traducirte a ti mismo. Pero la gente lo intenta de todas formas, con clases, con series, con llamadas, con canciones, con recetas, con conversaciones incómodas que poco a poco van siendo menos incómodas. Y cada palabra que vuelve es una conversación que se puede tener, una historia familiar que se puede escuchar, una pregunta que ya se puede hacer antes de que ya no haya nadie que pueda responderla. Entonces, ¿por qué muchos mexicanos pierden el español? Porque crecer rodeado de inglés hace que el inglés gane, porque hubo generaciones que aprendieron a callarlo para sobrevivir, porque nadie les avisó que mantener un idioma familiar entre generaciones requiere un esfuerzo que nadie les dijo que había que hacer, y porque la vergüenza de los dos lados hace que la gente deje de intentarlo justo cuando más lo necesita. Pero el idioma no siempre desaparece para siempre, a veces se queda en canciones, en la forma en que tu abuela decía tu nombre, en recetas que nadie escribió nunca. Y cuando alguien decide buscarlo de adulto, muchas veces no está aprendiendo algo nuevo, está intentando terminar una conversación que su familia empezó hace décadas. Ahora dime tú, ¿en tu familia el español se mantuvo, se fue mezclando con el inglés, o hay alguien intentando recuperarlo?